Carlos sostenía la caja de cartón contra su pecho mientras subía las escaleras hacia el despacho de su padre. 3 semanas habían pasado desde el funeral y aún le costaba entrar a ese espacio. El polvo flotaba en los rayos de sol que atravesaban las cortinas entrecerradas cuando depositó la caja sobre el escritorio de caoba. Comenzó a guardar los libros de leyes que su padre había coleccionado durante 40 años de profesión. Un tomo encuadernado en cuero se resistió al ser retirado del estante. Al forzarlo, un sobre amarillento cayó al suelo, deslizándose hasta sus pies. Lo recogió con curiosidad, notando que estaba sellado con cera roja, ya agrietada por el tiempo. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirlo. Dentro encontró varios documentos legales con un nombre que nunca había escuchado: Mariana Vélez. Había también una dirección en Valparaíso, ciudad donde su padre nunca mencionó haber estado. Entre los papeles asomaba una fotografía en sepia. Una mujer joven de cabello oscuro sonreía junto a un hombre cuyo rostro resultaba inquietantemente familiar. Carlos la volteó y leyó la inscripción en tinta desvanecida. Santiago, 1976. El año en que él nació. Un escalofrío recorrió su espalda mientras las preguntas se acumulaban en su mente. Durante toda su vida, su padre había sido un hombre metódico, transparente, sin secretos aparentes. O eso había creído. La fotografía temblaba en sus manos mientras la verdad comenzaba a tomar forma. Existía una parte de la vida de su padre que había permanecido completamente oculta para él. Carlos nunca imaginó que sería tan difícil revisar los vestigios de una vida. La casa familiar, ubicada en el tranquilo barrio de Providencia, guardaba 30 años de memorias compartidas. Como hijo único, siempre había sentido la responsabilidad de comprender a su padre, un hombre respetado en su profesión, pero hermético con su pasado. Desde niño, Carlos había aprendido a no preguntar sobre los abuelos o la juventud de su padre. Las fotografías familiares eran escasas, casi todas posteriores al matrimonio. Su madre, Elena, respetaba aquel silencio con una lealtad que ahora parecía más una complicidad. Durante las 3 semanas posteriores al funeral, Carlos había dividido su tiempo entre consolar a su madre y organizar metódicamente cada objeto del difunto: las corbatas, los libros, la colección de relojes. Era como un ritual que postergaba la verdad del adiós definitivo. Elena pasaba las tardes en el jardín, sumida en una calma inquietante. No lloraba, pero sus manos temblaban al sostener la taza de té. Carlos sospechaba que su madre ocultaba algo, quizá para protegerlo o quizá por una promesa antigua. El despacho había quedado para el final. Era el santuario personal donde su padre pasaba horas leyendo o trabajando en silencio. Ninguna puerta estaba cerrada con llave, pero existían fronteras invisibles más poderosas que cualquier cerrojo. La caja había aparecido al vaciar el último cajón del escritorio, oculta tras carpetas ordinarias de impuestos. No tenía inscripciones, ni adornos, solo el peso de secretos largamente guardados bajo el polvo acumulado. Las manos de Carlos temblaron mientras revisaba los documentos por tercera vez. Las fechas no encajaban con la historia familiar que siempre había conocido. Su padre había nacido en Concepción, no en Santiago, como decían los registros. Y ese nombre, Elena Fuentes, aparecía una y otra vez en papeles oficiales que databan de los años 70. Carlos intentó recordar si alguna vez su padre
había mencionado a esa mujer. Durante la cena, observó a su madre servir la sopa con la misma precisión de siempre. Le preguntó casualmente sobre los primeros años de matrimonio con su padre. Ella respondió con anécdotas familiares que había escuchado decenas de veces, evitando mirarle directamente a los ojos. Ninguna mención a Elena Fuentes o a los años en Santiago. Las inconsistencias se acumulaban como piedras en su estómago. Esa noche, sentado frente a la pantalla azulada de su computadora, Carlos tecleó Elena Fuentes Santiago 1973. Los resultados fueron decepcionantes. Perfiles en redes sociales sin relación aparente, artículos antiguos de periódicos sobre personas homónimas. Probó con variaciones, agregando el apellido paterno, cambiando fechas. Nada concreto. Emergió de la nebulosa digital. La frustración se mezclaba con una extraña determinación que no había sentido desde la muerte de su padre. Guardó los documentos en una carpeta nueva y la escondió entre sus propias cosas. Por ahora mantendría el descubrimiento para sí mismo. Su madre parecía frágil últimamente y los tíos siempre habían sido demasiado cercanos a la versión oficial de la historia familiar. Esta búsqueda requeriría discreción y paciencia. Carlos observó el viejo café desde su auto, reuniendo valor. Don Augusto, amigo de su padre durante 40 años en la constructora, quizás supiera algo. El hombre de 70 años lo recibió con un abrazo cálido, aunque sus ojos reflejaban tristeza genuina por la partida de Ricardo. El local olía a café recién molido y pan dulce. Carlos pidió un cortado mientras formulaba mentalmente sus preguntas. La conversación fluyó por caminos seguros. Anécdotas de trabajo, recuerdos compartidos, hasta que Carlos mencionó los documentos encontrados y las fechas confusas. El rostro de Augusto cambió sutilmente. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa mientras desviaba la mirada hacia la ventana. Las preguntas sobre los primeros años de matrimonio de sus padres quedaron flotando en respuestas vagas y evasivas. Carlos sacó entonces la fotografía con naturalidad fingida. Al mencionar el nombre de Elena Fuentes, escrito al reverso, la taza de Augusto tembló ligeramente, derramando unas gotas sobre el platillo blanco. Algunas historias no nos corresponde contarlas, murmuró Augusto limpiando el derrame con una servilleta. Su voz sonaba diferente, como si cada palabra escondiera otras 10. No era una negación, sino una confirmación disfrazada. Al salir del café, Carlos sentía el peso de una certeza incómoda. Ya no buscaba confirmar la existencia de un secreto familiar, sino descubrir su verdadera dimensión. Condujo de regreso a casa con la determinación creciendo en su interior como una llama que nadie podría. Carlos extendió los extractos bancarios sobre la mesa del comedor como piezas de un rompecabezas incomprensible. Entre los documentos de su padre aparecían transferencias mensuales a una cuenta desconocida durante casi 30 años. La regularidad de los pagos resultaba perturbadora, siempre la misma cantidad el día 15 de cada mes. Su madre pasó junto a él con una taza de té humeante, deteniéndose brevemente ante los papeles dispersos. Al preguntarle por las transferencias, ella desvió la mirada hacia la ventana mientras sus dedos arrugaban el dobladillo de su blusa. Negó conocer algo al respecto, pero el ligero temblor en su voz traicionaba sus palabras. Carlos guardó silencio, observando cómo su madre se alejaba con pasos apresurados hacia su habitación. El timbre del teléfono rasgó el silencio de la tarde.
Carlos escuchó a su madre contestar y luego llamarlo con urgencia. Una voz masculina preguntaba específicamente por su padre fallecido, negándose a identificarse. Cuando Carlos tomó el auricular, solo encontró el tono de llamada cortada. Esa noche, después de revisar meticulosamente los documentos, Carlos encontró una dirección garabateada en el reverso de uno de los recibos. Ubicada en un pueblo costero a 200 kilómetros, representaba su única pista tangible. Con determinación, preparó una pequeña maleta mientras sentía que cada objeto familiar de su casa ocultaba ahora secretos, insospechados. Su madre lo observó desde el pasillo, con ojos enrojecidos, cuando Carlos le informó de su viaje. El mediodía caía pesado sobre aquel barrio desconocido, cuando Carlos estacionó frente a la dirección anotada en los documentos. Una casa modesta de 2 plantas con enredaderas, trepando por la fachada, se alzaba ante él. Apagó el motor y permaneció inmóvil, con la fotografía desgastada entre sus dedos temblorosos. Su corazón latía con fuerza, mientras observaba las cortinas moverse tras la ventana principal. 3 respiraciones profundas le dieron el valor para bajar del vehículo. Cada paso sobre el camino de piedra resonaba como una sentencia inevitable. Carlos presionó el timbre y el sonido agudo rompió el silencio de la calle. La puerta se abrió lentamente. Una mujer de cabello plateado y ojos cansados apareció frente a él. El tiempo había transformado sus facciones, pero Carlos reconoció inmediatamente a la joven de la fotografía. Ella lo miró fijamente, sin parpadear, como si estuviera viendo un fantasma. Sus labios se entreabrieron, y susurró que se parecía tanto a él que resultaba doloroso. La sala donde lo invitó a pasar estaba repleta de fotografías familiares. En todas ellas, el rostro de su padre sonreía junto a esta mujer y 2 adolescentes. 40 años de mentiras se materializaron en aquella habitación. Carlos contempló las imágenes, mientras la verdad se asentaba en su interior como cemento fresco. Su padre había construido una vida paralela perfecta, con otra esposa y otros hijos. La realidad que Carlos creía conocer se deshacía. Carmen colocó el álbum sobre la mesa con la delicadeza de quien manipula reliquias frágiles. Carlos observó las fotografías, sintiendo que cada página volteada era un puñetazo al rostro. Su padre sonreía junto a otra mujer, en una playa, sosteniendo a un niño pequeño. Las fechas, al pie de cada imagen, revelaban una cronología perfecta. Mientras celebraba cumpleaños en una casa, festejaba aniversarios en otra. Carmen explicó, con voz quebrada pero digna, que llevaban 32 años juntos, construyendo una vida paralela que nadie sospechaba. Carlos contempló los rostros de Miguel y Ana, sus hermanos desconocidos, en las fotografías de graduaciones y navidades que jamás compartió. La habitación pareció encogerse mientras Carmen detallaba cómo Ernesto había dividido meticulosamente su tiempo entre 2 familias completas, manteniendo la farsa con una precisión enfermiza. El sudor frío recorrió la espalda de Carlos cuando comprendió que su padre había muerto siendo un extraño perfecto, un hombre que había calibrado cada mentira durante décadas. Cada recuerdo de su niñez se distorsionaba ahora bajo esta nueva luz, como si estuviera viendo su propia vida a través de un espejo roto. Carlos se preguntó si alguna vez conoció realmente a su padre, o si todo había sido una elaborada actuación de un hombre con 2 guiones perfectamente memorizados,
Con manos temblorosas tomó una foto donde aparecían todos juntos en un cumpleaños que coincidía exactamente con el fin de semana en... El camino de regreso a casa parecía interminable. Carlos conducía con la ventanilla entreabierta, dejando que el aire nocturno refrescara sus pensamientos. Las luces de la autopista dibujaban sombras intermitentes sobre el documento que descansaba en el asiento del copiloto. Cada kilómetro recorrido lo acercaba a una decisión inevitable. La vida que había conocido se sostenía sobre una verdad frágil, un espejismo construido con buenas intenciones y silencios prolongados. Recordó la foto de su padre con aquella otra mujer, ambos sonriendo ante una cámara que capturó una felicidad breve. Una parte de él deseaba proteger a su madre de esta revelación, que podría desmoronar los recuerdos de 30 años. Otra voz interior insistía en que la verdad, por dolorosa que fuera, era un derecho que no podía negarle. Al llegar a su edificio, permaneció sentado en el auto por varios minutos. La carpeta con los documentos pesaba como plomo entre sus manos. Subió las escaleras lentamente, preparando las palabras que usaría, buscando la compasión necesaria para revelar sin destruir, porque entendía ahora que su padre, con todos sus errores, había elegido a su familia por encima de todo lo demás. Y quizás en esa elección imperfecta residía un amor tan auténtico como cualquier otro. Carlos se sentó frente a su madre en la cocina, el mismo lugar donde habían compartido tantas confidencias. La luz tenue de la tarde se filtraba por las cortinas, iluminando el rostro envejecido de Elena. Con voz entrecortada, Carlos le mostró las fotografías y los documentos, esperando indignación o sorpresa. Elena permaneció inmóvil, sus dedos arrugados, acariciando el borde de la taza de té que había estado bebiendo. Sus ojos, cansados, pero serenos, revelaron lo que Carlos temía. Ella lo sabía. Lo supo casi desde el principio. Confesó con un suspiro profundo que parecía liberar décadas de silencio contenido. Carlos sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía mientras escuchaba cómo su madre había descubierto la doble vida de su padre 20 años atrás. La decisión de callar no había sido solo de su padre. Ambos habían pactado un silencio que consideraban necesario. Elena explicó, con una dignidad que Carlos nunca había percibido, que su elección de permanecer no fue por debilidad, sino por una compleja mezcla de amor, pragmatismo y protección familiar. Había encontrado su propia paz en ese acuerdo imperfecto, convirtiendo el dolor en una forma de fortaleza silenciosa. Para Carlos, su madre se transformaba ante sus ojos, de víctima a cómplice, de espectadora a arquitecta parcial de la vida familiar que él creía conocer. Las certezas sobre su infancia se desmoronaban mientras Elena, con calma desconcertante, le servía más té. El teléfono pesaba en la mano de Carlos como si fuera de plomo. Marcó el número que su madre le había proporcionado, sintiendo cada tono como una pequeña eternidad. La voz al otro lado, sorprendentemente similar a la suya, contestó con cautela. Carlos se presentó explicando quién era, con palabras que tropezaban entre sí. Un silencio largo. Luego una exhalación audible. El hombre, Javier, su hermano, parecía igualmente desconcertado por esta conexión inesperada. Intercambiaron retazos de sus vidas, fragmentos de recuerdos sobre el mismo hombre que ambos llamaban padre. Las anécdotas de Javier pintaban un retrato familiar pero extraño,
como mirar un cuadro conocido desde un ángulo completamente nuevo. Carlos escuchaba con la garganta apretada, reconociendo gestos y costumbres que creía únicos en su relación con su padre. Al mencionar el sillón favorito donde su padre leía el periódico, Javier completó la frase describiendo exactamente cómo doblaba las páginas. Esta familiaridad entre desconocidos creaba una intimidad extraña, incómoda, pero innegable. Quedaron en verse el próximo fin de semana en una cafetería a medio camino entre sus ciudades. Al colgar, Carlos permaneció inmóvil, mirando por la ventana. Las ramas del árbol en el jardín se movían con la brisa, cambiando de forma constantemente, igual que la imagen de su... La cafetería del centro comercial resultó ser un terreno neutral, que ahora parecía cargado de electricidad invisible. Carlos observó a sus 3 medios hermanos sentados frente a él, incómodos, con tazas de café intactas y miradas que oscilaban entre la curiosidad y el recelo. Martín, el mayor, tenía las mismas manos grandes de su padre, con aquellos dedos que siempre parecían estar construyendo algo. En Lucía reconoció el mentón definido que había heredado de Ernesto, mientras que Daniel compartía la forma de sus ojos, esa mirada intensa que Carlos recordaba perfectamente. Cada uno describía a un hombre diferente. Para Martín, su padre había sido un hombre severo, pero justo. Lucía recordaba a alguien ausente que aparecía con regalos caros para compensar su distancia. Daniel apenas tenía recuerdos, solo fotografías y anécdotas prestadas. El padre que Carlos conoció no coincidía con ninguna de estas versiones. Escuchaba atento cada palabra como si estuvieran armando un rompecabezas con piezas de distintos juegos. El silencio que siguió fue denso, hasta que Martín mencionó la rabia que sintió al descubrir que su padre tenía otra. Familia. Carlos sintió algo aflojarse en su pecho cuando Daniel confesó haberse sentido como un secreto vergonzoso toda su vida. Reconoció en sus ojos el mismo dolor que él había cargado. La tensión en la mesa comenzó a disolverse gradualmente, reemplazada por un extraño alivio compartido. No eran los únicos engañados. Todos habían sido... El cementerio recibía a los visitantes con un silencio que parecía absorber los pasos sobre la grava. Carlos caminaba al frente, seguido por sus 3 medios hermanos, y, a una distancia prudente, las 2 madres. El ramo de lirios blancos en su mano temblaba ligeramente. Frente a la lápida de mármol gris, todos formaron un semicírculo imperfecto, unidos por primera vez en el lugar donde descansaba el hombre que había dividido sus vidas. Ana, la menor, sacó de su bolso un pequeño álbum y lo abrió, revelando fotografías desconocidas para Carlos. Su padre sonriendo en una playa, sosteniendo a un bebé, celebrando cumpleaños que nunca mencionó. Las imágenes pasaron de mano en mano, completando para cada uno el rompecabezas de quién había sido realmente ese hombre. A unos metros, Mercedes y Lucía intercambiaron palabras breves, sus rostros tensos pero dignos, 2 mujeres que habían amado al mismo hombre en diferentes versiones de él. Carlos observó cómo su madre extendía una mano temblorosa para recibir una fotografía que Lucía le ofrecía. El viento movía suavemente las flores sobre las tumbas cercanas, mientras todos permanecían allí, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo duelo. Más tarde, sentados en la sala, de Carlos extendieron sobre la mesa fotografías de distintas épocas, uniendo cronológicamente retazos de una vida doble que, ahora, paradójicamente, los unía a ellos. Joaquín, el mayor de los otros hermanos,
señaló el extraordinario parecido entre el patio trasero de la casa de Carlos. Se llenó de voces y risas aquella tarde de domingo. Bajo el viejo roble que su padre había plantado décadas atrás, las dos familias, antes separadas por secretos, compartían ahora una parrillada. Elena servía limonada mientras sus hijos jugaban con los de María en el césped recién cortado. Carlos observaba desde la distancia, aún asimilando cómo la verdad había transformado su mundo en vez de destruirlo. Raúl, el hijo mayor de María, tenía la misma manera de fruncir el ceño que su padre cuando se concentraba. Sofía, la menor de Carlos, compartía con sus nuevos primos esa risa inconfundible que era marca de familia. Las similitudes iban más allá de lo físico, gestos, hábitos, incluso miedos que antes parecían inexplicables, ahora tenían sentido dentro de esta nueva configuración familiar. La carta que encontraron en la caja, fuerte, explicaba todo sin justificar nada. La caligrafía temblorosa revelaba a un hombre dividido, arrepentido pero incapaz de corregir el rumbo que había tomado su vida. No supe ser valiente, había escrito su padre, pero ustedes pueden serlo por mí. Palabras que ahora sonaban como una petición póstuma de perdón y redención. Carlos guardó la carta junto a las fotos familiares, no como un secreto, sino como parte de su historia compartida. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que recordaba la herida, pero ya no sangraba. Las conversaciones difíciles era suya para cargarla, para comprenderla y, finalmente, para perdonarla. Aquella noche, Carlos escribió una carta a su padre que nunca enviaría, pero que necesitaba existir en el mundo, como habían necesitado existir esos otros hijos en la vida de su padre. Al cerrar el cuaderno, notó que respiraba más profundamente, como si hubiera espacio adicional en su pecho donde antes solo habitaba el rencor. Dejó la ventana abierta antes de dormir, permitiendo que la brisa nocturna meciera las cortinas y se llevara consigo los últimos vestigios de una historia que ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que la compartían. La luna iluminaba las dos, fotografías sobre su mesa, uniendo con su luz plateada lo que una vez estuvo irremediablemente separado. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.